8:54 de la mañana en este rumbo, el rumbo de la mañana. Justo a esta hora escuchamos la voz que realza el valor de la verdad, prístina, transparente, comprometida. La voz de nuestro compañero Domingo Páez. Gracias, Patricia. Los perfiles de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina pueden resumirse en lo siguiente. En el orden económico, garantizar la estabilidad de la economía dominicana para mantenerla en un proceso de crecimiento sostenido. Así fue. La economía dominicana creció tanto, que se elevó a un 300% mínimo su crecimiento. Pero paralelamente con ese perfil económico, hay que incluir un perfil político-social. Mantener la estabilidad social para garantizar la gobernabilidad que permitiera desbrozar, liberar de todo obstáculo el proceso de crecimiento económico. Y para lograr esa gobernabilidad, el PLD, que fue la plataforma político-partidaria de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, concertó con el empresariado la posibilidad de hacer transferencias abultadas y aceleradas de los recursos provenientes de la fiscalidad, o sea, de los impuestos, a favor de la élite empresarial. Y obviamente, para el PLD hacer eso tenía que sacrificar la inversión en desarrollo humano. Por eso el PLD fue después de 3 gobiernos que vino a habilitar un 4% para la educación, con tan mala suerte que ya la estructura de corrupción estaba tan fuerte y tan generalizada que en vez de impactar el aumento del presupuesto de educación en la mejoría de la calidad de la educación, impactó en el abultamiento de los bolsillos de los políticos corruptos que manejaron el presupuesto de educación. Por eso usted ve que la clavija que mide el nivel educativo nacional no se movió ni un micromilímetro hacia la derecha, sino que seguimos sembrados en la precariedad que nos avergüenza en las mediciones mundiales de la educación dominicana. Todas esas mediciones que hacen organismos de reputación incuestionable sobre la educación dicen que nosotros nos mantenemos como una vergüenza no solamente mundial, sino como una vergüenza regional en el subcontinente latinoamericano. Esos fueron los dos perfiles fundamentales del PLD. Pero el PLD llevó las exenciones impositivas al empresariado hasta la astronómica suma de 215,000 millones de pesos, a pesar de que la economía crecía. Y a pesar de que la fortuna se multiplicaba en un 300%. ¿Qué significa eso? Que se renuncia a impuestos para que estos impuestos se conviertan en parte del crecimiento de la fortuna empresarial, que siempre se negó a aumentar los salarios. Y que como consecuencia de eso, el ingreso per cápita dominicano, cuando baja a los 95, al 95% de menor ingreso, el ingreso per cápita dominicano se precariza, porque el crecimiento económico de los 20 años del PLD nada más benefició a las élites. Ni siquiera le garantizó a los pobres la posibilidad de educarse. Porque entre
los privilegios para la élite económica y la corrupción de los políticos, se quedaban con todos los recursos que se necesitaba para el desarrollo humano. Por eso, hoy hablan de pacto de agua, que es un pacto engañoso, porque es para privatizar el agua y que la élite económica convierta un servicio fundamental en un mecanismo para acumular fortuna, como ocurrió con la CDE. Que aquí mismo dijo la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria, que el déficit del sector eléctrico anda por los 1.000 millones de pesos, de dólares. Les cuento que cuando Balaguer, el déficit del sector eléctrico no llegaba a 4 millones de dólares antes de la privatización. Pero Leonel Fernández rompe a Radamés Segura porque Celso Marrancini se apoyó en Nuria Piera para montarle una campaña a Radamés Segura porque la élite empresarial no quería que se negociaran los contratos que se tenían con los generadores eléctricos. Y plantearon la privatización de las, que es una alianza pública-privada, de la distribuidora. Y esa privatización de la distribuidora terminó entregándole casi 300 millones de dólares a Unión Fenosa después que demostró que no tenía capacidad ni posibilidad de reducir el déficit operativo de las distribuidoras. Hoy nos está planteando lo mismo Luis Abinader. La alianza público-privada para transferir mediante déficit cubierto parte de las recaudaciones del Estado. Como están enquistados en el peaje sombra, en la capitalización de las CDE, en la capitalización de lo que quedaba de CORDE, que ya terminó todo en manos del sector privado, nos están planteando el mismo muñeco de la gobernabilidad. El muñeco de transferirle los impuestos a los más ricos y renunciar a invertir en el desarrollo humano. Y la sociedad dominicana debe estar clara en esto, porque solamente el dominicano ha sido educado para montarse en la banalidad que no le reclama pensar, que no le reclama profundizar sobre su realidad. Eso fue lo que construyó Leonel Fernández. Una sociedad formada por individuos sin capacidad de pensar y sin educación, para poderle venir a venderle banalidades como mecanismo de manipulación, como mecanismo recurrente de simulación frente a la sociedad que no está en capacidad de decodificar la simulación. Ojalá y la presión social pueda convencer a Luis Abinader del que el camino no es repetir el modelo de transferencia de recursos para las élites, que el camino es invertir en el desarrollo humano para que, como dicen los indicadores aceptados internacionalmente, podamos tener mejor educación, podamos tener mejor acceso a vivienda, podamos tener mejor acceso a agua, mejor acceso a electricidad y tener mayores posibilidades de la felicidad.